Aló, esto es Real Vía Política. Seguimos. Allá en un sitio llamado Selinunte, en Sicilia, una antigua ciudad, que era una antigua ciudad, encontraron el ágora de esa antigua ciudad, en un sitio llamado Selinunte. Acá puedes ver todo el plano, ¿no? La vista panorámica. Están las columnatas al fondo y el ágora está aquí, en esa forma cuadrangular, en esa explanada. Ese es el ágora. Es un ágora, bueno, por su tamaño han colegido que es un ágora, que es la más grande del mundo antiguo. Además, también han encontrado reliquias. Sí, reliquias. Este es Selinunte. Y ya hemos hablado de cómo los cartagineses pasan de la monarquía a la república. Ya hemos hablado de eso, el tema de los cartagineses. Tiene mucho que ver con esto, mucho que ver. Porque justamente esto está dentro del ciclo militar cartaginés. Cuando los cartagineses comenzaron a crear su imperio, una vez que los fenicios caen en desgracia, sometidos por los babilonios, los asirios, ¿no? Una vez que los mesopotámicos someten a los fenicios, estas factorías, estas ciudades o factorías quedan huérfanas. Entonces los cartagineses comienzan a conquistar ciudades, a someter polis, lugares en la zona, y a elevar a polis las factorías fenicias que había. Antes había en el Mediterráneo habían factorías, o sea, pequeñas fábricas, pequeños puestos comerciales. Los cartagineses a muchos de esos puestos comerciales los comienzan a elevar de categoría a ciudades. Entonces, a ciudades sometidas a Cartago. Entonces, así es como crean el imperio cartaginés. En esa materia prima política que había antes. Y Selinunte no escapó de eso. No escapó. Bueno, esto es Selinunte, se llama Selinunte. El Inunte es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la época griega en Sicilia, Italia, y ha sido desenterrado en ella contornos del ágora más grande del mundo antiguo. Es una superficie de 33.000 metros cuadrados, una enorme plaza ahí en Selinunte. Lo podemos ver aquí en este mapa, donde dice Elimus, en rojo, ya, abajo está Selinunte, allí. Justamente en ese río, creo que es del mismo nombre, aquí lo puedes ver, ves la cantidad de ríos que había en Sicilia. Había ríos importantes y ríos no tan importantes. Bueno, Selinunte estaba en uno de esos pequeños ríos de Sicilia, la isla de Sicilia. Aquí lo puedes ver. Ahí están los grandes ríos. Hay una gran bahía en Motia. Y pues, también hemos hablado de Motia, del templo de Baal, también conquistado por los cartagineses. También hemos hablado de eso, de las conquistas cartaginesas ahí. Y al otro extremo hay otra bahía, bien parecida a la de Motia, pero mirando al otro lado, que es la bahía de Megara y de Tapso. Ahí está Siracusa. Ahí, por ahí está Siracusa. Siracusa está ahí, sí. Y justamente, aparte de esas dos ciudades, había más ciudades. O sea, el sitio estaba bien poblado, bien poblado. Había ciudades cerca de la costa y había ciudades en el interior también, en el interior de la isla. Ahí está, vamos a ver, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El mapa significa mucho para lo que vamos a hablar aquí. Bueno, ahí está Selinunte. Selinunte. Al mismo tiempo, sucede que también han realizado excavaciones en la Acrópolis de Selinunte, en la Acrópolis. Este es el Selinay, el Celino. No sé si en la profecía de Nostradamus hay mucha explicación, hay mucha referencia a Selín, ¿no? Quizás se refiere a esto, ¿no? A Selín, Celino. Algunos lo asumen como eh, si estuviera describiendo algo árabe, algo musulmán, con ese Selín, porque Selín es el nombre de muchos monarcas eh, turcos. Sí, turcos. Bueno, pero también Selín es esta plantita que ves acá, que justamente es el que dio lugar a Selinonte, que es el monte de los Selinos. Y como verás, Selinonte está arriba, está un poquito río arriba de un cauce. Ahí lo puedes ver. Bueno, entonces se han realizado pues excavaciones allí en la Acrópolis, en lo que parece haber sido el lugar sagrado de los primeros colonos griegos de Selinunte, los cuales llegaron tras el fundador Pamilo en el siglo 7 a.C., de la, saliendo, ¿no?
originarios de la ciudad de Megara Iblea, también en Sicilia. La ciudad de Megara Iblea, la estás viendo aquí al otro lado, al otro extremo, cerca de lo que sería después Siracusa. Después los siracusanos destruirían Megara Iblea y ya no quedaría nada de eso, ya no quedaría nada de esa ciudad, una ciudad menor, ciudad destruida por los siracusanos, que eran una dinastía de los Gélidas, de Gelón. Acá dice Gela, por acá al sur, dice Gela ya. Y ahí viene un tal Gelón, y Gelón también forma su propia ciudad, cerca de Megara Iblia, llamada Siracusa, y forma su dinastía con los Dionisio de Siracusa. Y, y estas personas crean en Siracusa un centro de poder, que es la principal ciudad de Sicilia, se llama Siracusa. La principal ciudad era de origen griego, cultura griega. Al otro lado había ciudades también de cultura griega y también de cultura mayoritariamente oriental. oriental. Ahí podemos ver los mapas, ¿eh? Sicilia, Siracusa, Motia, Agrigento, Gela, ¿no? Y había más ciudades, como puedes ver acá. Había mucho más ciudades. Bueno, las excavaciones han proporcionado amuletos y objetos de gran refinamiento, igual a otros encontrados en Grecia, en Delfos, y a lo que se suma un misterioso molde de piedra, quizás utilizado para fundir un cetro de bronce. Y vamos a ver ese molde de piedra. Los resultados son de importancia para conocer a Selinunte en la época arcaica y en la época clásica. Sí. Vamos a ver acá, este es el celino, ¿no? Esta es la plantita de la cual se hizo conocida, famosa Selinunte. Está fundada pues al sur de Sicilia. Esto está en la actual provincia de Trapani, en la costa sudoeste, junto a la desembocadura del río Selinunte, del mismo nombre. Un rico centro comercial de la Magna Grecia. Fue tan rico que tenía una ágora enorme, quizás por la cantidad de productos y mercancías que desembarcaban ahí. Entonces necesitaban más espacio. Y eso lo hizo más rico. Más productos, más riqueza. Bueno, los recientes descubrimientos arrojan nueva luz sobre esta breve y fascinante ciudad. Sí, fue breve porque su historia fue breve, desgraciadamente. Cuyo parque ecológico de Selinonte es el más grande de Europa. Sí, ese es el parque ecológico más grande de Europa, con 270 hectáreas de naturaleza y majestuosas ruinas con vista al mar, como ese templo que está al fondo con pilares, con vista al mar. Bonito, lo han vivido en ese tiempo. En ese contexto se ha podido verificar los límites del ágora con sus enormes dimensiones, el doble del tamaño de la Piazza del Popolo en Roma. Sí, la Plaza del Pueblo en Roma. Este es el doble del tamaño de la Plaza del Pueblo. Y tiene una forma, este sitio, es vagamente trapezoidal, con los restos de un único monumento en el centro, una tumba. Esa parte negra que ves ahí, semicuadrangular, esa es una tumba. Es un monumento, es un monumento que está en el centro, una tumba. Y ya hemos hablado de la piedra negra, el Niger Lapio, no me acuerdo cómo se llama, de Roma, que también había una piedra negra en Roma, de la época de la monarquía, y los romanos de la época de la República no sabían exactamente qué significaba, no podían decirlo con, con certeza, pero lo veían como algo sagrado porque provenía de los inicios de la ciudad. Y justamente aquí también han encontrado otra piedra negra, otro monumento que es negro. También lo han encontrado ahí. Qué coincidencia, de repente, lo que hay en Roma también es el monumento al fundador de la ciudad. Bueno, acá lo vemos. La idea inicial era poder datar el periodo de construcción de dos de los templos más recientes de la Acrópolis, el Templo A y el Templo O. Como es muy antiguo, no sabían el nombre, le pusieron Templo A, Templo O. Eran considerados templos gemelos durante mucho tiempo, pero la excavación mostró, ¿sí? La excavación justamente mostró que el Templo A se construyó antes que el Templo O y que la construcción del Templo O se interrumpió debido a un deslizamiento de tierras. Sí. El hallazgo más importante, sin embargo, fue el de una falla de agua bajo los cimientos del Templo A.
Aquí está el mapa de Selinonte y los templos. Bajo el templo A había una falla de agua. Un detalle que apunta a, a la hipótesis de que los primeros colonos griegos se asentaron en esta parte sur de la isla, en la Acrópolis. Y es aquí donde nació la antigua ciudad de Selinus. Así se llamó, la ciudad de Selinus. Encontraron ahí esa falla de agua bajo los cimientos del templo A. O sea, bajo los templos por lo general había templos, sobre todo desde Yucatán hasta Libia y hasta Ucrania, en esa época muy antigua, que se construían bajo arroyos. ¿Sí? Se construían bajo los arroyos. Y si el arroyo era cruzado con dos arroyos en aspa, mejor. Si no funcionaba un arroyo, pues se usaba el otro, ¿no? Si fallaba uno. Entonces se hacían bajo arroyos. Entonces encontraron allá abajo de ese templo una falla de agua, una falla con una corriente de agua. Significaba que ellos colocaban sus templos pues abajo de las corrientes subterráneas de agua. Entonces, es probable que allí es donde haya nacido la antigua ciudad de Selinus, ¿no? O sea, agua bajo el templo. Y no solo por eso, sino porque cavando profundamente alrededor del tercer templo, el templo R, que se construyó en el siglo VI a.C., y quizás fue construido en el 409 a.C., cuando los cartagineses ocuparon y destruyeron la ciudad, porque ellos ocuparon y destruyeron la ciudad, cuando cavaron ese templo, los arqueólogos identificaron muros de un recinto ritual que data del 610 a.C., poco después de la llegada de los colonos liderados por Pamilo. O sea, es un recinto ritual muy antiguo, de los primeros que se hicieron apenas se colonizó y se fundó la ciudad. Bueno, este fundador llamado Pamilo es a quien Tucídides fija en el 628 a.C. y Diodoro Sículo en el 650 a.C. Y es aquí, dentro del templo R, donde la Tierra ha devuelto la parte que faltaba de una matriz de piedra, la primera que se encontró hace 10 años a poca distancia, utilizada para la fundición de un objeto de bronce que parece un cetro. Están los templos, ahí ven los templos, ahí está, ahí está. Entonces, encontraron una piedra que era un molde la piedra, de de algo parecido a un cetro. Eran, eran dos pedazos de ese molde, ¿no? O sea, el molde lo habían partido en dos. Eso es lo que había pasado. El molde de ese cetro, el molde lo habían partido en dos. Bueno, ese es un objeto muy precioso que no debía ser repetido. Y por eso, inmediatamente después de fundir el cetro en base a ese molde, la matriz, ¿no? La matriz del molde, se enterró en dos lugares distintos, para que solamente exista un cetro y nadie pueda fundir otro cetro que era otro símbolo de poder. O sea, solamente podía haber una persona con ese símbolo de poder, con ese cetro, y nadie podía fundirse otro cetro más. Entonces agarraron el molde del cetro, es el molde de piedra, lo partieron en dos y lo colocaron en rincones de la zona. Aunque yo creo que debe haber más moldes, ¿eh? O sea que, perdón, debe haber más pedazos de molde. O sea, entonces enterraron las matrices, esos moldes, en dos lugares distintos. Bueno, aquí puedes ver a la diosa Atenea y a Perseo, todo contento, este, degollando a la gorgona, ¿no? A Medusa la gorgona, ¿no? Ahí está, eso está en Selinonte, ¿no? Selinonte, porque son de cultura griega, ¿no? Entonces estaban representando esta situación, esa parte de su mitología, ¿no? Su mitología. Bueno, en ese mismo edificio, en el edificio R, llegan dos objetos que en los próximos días serán exhibidos en el antiquarium del parque. Hay un amuleto en forma de halcón, es una imagen del dios del cielo Horus, realizada en azul egipcio, que proviene del Egipto a fines del siglo 7 a.C., o sea, bastante antiguo, de esa época, es esta ciudad, 7 a.C., y una figura en miniatura muy refinada, es una sirena de marfil, encontrada en fragmentos en el año 2017 y reconstruida en los últimos meses en el laboratorio.
Son unas pequeñas maravillas, las cuales casi con seguridad fueron importadas de Grecia y que hablan de la riqueza alcanzada por la ciudad en el siglo VI a.C. 2 siglos después, el final de Selinunte sería terrible, al ser la ciudad incendiada por los soldados de Aníbal. Enterrada durante siglos, la grandeza de aquella época dorada vuelve hoy día pues a asombrar, ¿no? Bueno, esta es la campaña de Aníbal, ¿no? En el año 409 antes de Cristo. Acá está, el ejército cartaginés. Este es Aníbal Magón, creo que es Aníbal Magón. O sea, no es el Aníbal Barca de la época de las guerras con Roma, de las guerras púnicas, no. Esto es antes de la guerra púnica, antes de la guerra púnica. Y esta es la campaña de Aníbal Magón, Aníbal Magón, que es en la dinastía de los Magónidas. Esa dinastía surge, ¿no? Esa dinastía surge um, cuando Cartago se vuelve una república. Aparece una casa dinástica que proviene de un general cartaginés. Los generales fundan casas dinásticas. Algunas logran prosperar, otras no. Otras no prosperan. Y otras sí logran prosperar. Y una de las que lograron prosperar fue el de los Magónidas. Y eso que el propio Magón fue desterrado. El propio Magón, que fue esa casa dinástica, es desterrado de Cartago. Basta que tengas una derrota y ya eras expulsado de la ciudad en seco. Apenas querían entrar en la ciudad, la misma ciudad les cerraba las puertas y los botaba. No los dejaban ingresar, si salían así perdedores, ¿no? Bueno, esa era la excusa en verdad. La excusa era esa, porque en verdad si ganabas 20 batallas y perdías una, lo usaban de excusa para no aceptarte. Para no aceptarte porque eras un peligro. No porque hubieras perdido una batalla, sino porque habías ganado 19. La excusa era esa única batalla que habías perdido. Eso, y eso es lo que pasaba ahí en Cartago, con una república en la cual muchos querían pelearse por el poder total. Porque eso pasa muchas veces en las repúblicas. Todos quieren ese poder total, como sea. Y, y esto pasó, ¿no? Pero este general, a pesar de que fue desterrado, su hijo siguió sus pasos y creó una campaña, ¿no? Era un sufeta. Un sufeta era un cónsul. Es decir, la presidencia, el poder ejecutivo estaba partido en dos sufetas. Él era Magón, Aníbal Magón era uno de esos sufetas. Una vez que ya Cartago intenta establecer un imperio, trata de armar un imperio, ¿no? Comienzan a conquistar casi toda esta zona. Y esa es una de las campañas que hicieron los cartagineses antes de las guerras púnicas. Por eso se hicieron muy fuertes, tan fuertes que al final tuvieron que medirse ya con Roma. Y todo lo demás son pretextos. El único objetivo era medirse y tener el control de todo. Los demás eran pretextos. Bueno, el ejército cartaginés se encamina hacia Himera tras haber saqueado Selinunte. Saquean Selinunte porque Selinunte se enfrenta con Segesta, que es la ciudad montañosa que está ahí al norte. Y los de Segesta eran de origen o de filiación cartaginesa. Se enfrentaron con ellos, les ganaron y todavía les pidieron más. Les quitaron tierras a los de Segesta y todavía le pidieron más cosas. O sea, se volvieron muy abusivos. Al final los de Segesta pidieron ayuda a Cartago. Cartago entra y arrasa a la República de Cartago, ¿no? Donde estaba la casa de los Magónidas. Después, una vez que se consolida el imperio cartagonés, la casa de los Magónidas, no se sabe exactamente qué pasó con esa casa, si seguían como un espacio más de poder en la misma República de Cartago, no se sabe, o simplemente desaparecieron, o no sé, no se sabe nada de ellos. Pero lo que se sabe es que vino otra casa dinástica, que es los Bárcidas, con Aníbal Barca. Otra casa dinástica que vino después, ¿no? Que vino después. Así aparece también originado por otro general cartaginés que logra buenas victorias. Ese general también funda su casa dinástica y obnubila las demás casas. Ya, eso es lo que pasa, ¿no? Cada general forma una casa, ¿no? Una vez que la monarquía cae, solamente queda el poder militar. Y el poder militar comienza a formar casas militares, casas dinásticas.
¿no? Eso es lo que pasa cuando hay un cambio de poder. ¿Qué queda? ¿Qué poder queda? El poder militar. ¿Ah? Y eso es lo que va a pasar ahora, cuando ya la gente siga con esa frase estúpida de el Congreso no me representa, cierre del Congreso, y frases estúpidas, ¿ya? Lo que sigue es el poder militar. Y si no entra el poder militar al controlarlo todo, entra el poder paramilitar. Y cuando entra el poder paramilitar, entran los estados fallidos. Pero explícales eso a esta gente. Explícales. Bueno, entonces acá vemos la Armada Cartaginesa permanece anclada en Motia. Ya hemos hablado de lo que hicieron los cartagineses en Motia. Arrasaron con Motia y crearon la tercera ciudad y el tercer templo de Motia. Y eso también hemos hablado con, con, con el, con el recinto sagrado de Baal, ¿no? La piscina sagrada. Bueno, después 5.000 hoplitas, o sea, soldados de infantería, a las órdenes de Diocles, alcanzan Himera tras haber sido rechazados por los cartagineses. Ahí está, de Diocles, ¿no? Diocles creo que es un siracusano. Alcanzan Himera, ¿no? Está ahí puedes verlo. Ahí está, Himera. Los cartagineses toman Himera, pero vence al enemigo en campo abierto. Ahí está. Siracusa despacha 25 trirremes a Himera, o sea, van por esa zona del norte, por Himera. Y Selinunte solamente era un lugar de paso para pasar de un lado, del lado sur al lado norte de la isla. Ese era Selinunte. Y lo arrasan para evitar pues que haya problemas después. Arrasan Selinunte para tener el campo abierto, ¿no? Y los siracusanos envían esos navíos y evacúan a la mitad de la población de la ciudad de Himera y la trasladan a Mesina, que está ahí en el estrecho de Mesina, cerca de la bota de Italia. ¿Ves? Ese es el estrecho de Mesina. Ahí al frente está Italia nomás. Está Italia. Está en la punta de la bota de Italia. Himera cae en poder cartaginés tras la evacuación parcial de la ciudad parte, por parte de los griegos. Los griegos evacúan y Himera cae. Eso es lo que pasó aquí. Y Selinunte fue parte de esto en el año 409 y fue arrasado por Aníbal, ¿no? Pero es Aníbal Magón, no Aníbal Barca. Es la dinastía anterior a las guerras púnicas. Esto fue lo que pasó, ¿no? Y este es Selinunte. Acá lo tienes, ¿no? Selinunte es Selinus, ¿no? Selinus, ¿no? Selín, en la profecía de Nostradamus habla mucho de Selín monarca, Selino, habla mucho de este personaje, él crea un personaje en sus profecías. Y lo refiere de distintos nombres, pero siempre con el mismo derivado, con la misma raíz. Selén, ¿no? Selinunte. Ahí está, Selinunti, ¿no? Es una antigua ciudad griega del sur de la isla de Sicilia. Ahí está. Ahí está. Durante el periodo clásico fue un rico centro comercial de la Magna Grecia, ¿no? Estuvo en conflicto con Segesta, ya hemos hablado de Segesta, ¿no? Segesta es aliada de Atenas. Sin embargo, los atenienses fueron vencidos por los siracusanos y Segesta pidió ayuda a Cartago. O sea, los de Selinonte aprovecharon que los siracusanos habían vencido a los atenienses, los protectores de Segesta, y también tomaron su parte. Entonces ahí vino Aníbal Magón y destruye Selinunte durante un asedio. Y muertos y prisioneros. Sí, con muertos y prisioneros y todo. Con 100.000 soldados asedia la ciudad y la destruye. Bueno, y bueno, lo volvieron a habitar, ¿no? Pero ya no era lo de antes. Ya no era lo de antes. Y bueno, durante la Primera Guerra Púnica, donde ya estaba el otro Aníbal, el Aníbal Bárcida, hacia el año 250, lo que quedaba de Selinunte, que era ya una especie de aldea así, fue trasladado por los cartaginenses hacia un lugar llamado Lilibea, que justamente está un poquito más al norte. Vamos a ver acá. Ahí está, Lilibeo. Ahí está. Los cartagineses, lo que quedaba de Selinunte, los trasladaron aquí a Lilibeo. O sea, una reducción, movimientos de población cuando se forma un imperio. Por eso, cuando se crea el nuevo poder tecnológico, también va a haber migraciones. Y eso se va a manejar con tecnología. De eso estamos hablando también aquí. Bueno, este es Megara y Blea. Aquí este es el origen, la ciudad de origen de los
de los habitantes es Selinunte. Aquí está, está entre Catania y Siracusa. Ahí está. Esa es la ciudad de Megara Iblea. Esto fue fundado más bien a unas décadas después de fundado Roma, 728 a.C., por colonos griegos. ¿Ya? La ciudad se hizo próspera y al cabo de 100 años fundó Selinunte, debido a problemas en el desarrollo de la polis. Pero fue una ciudad pues de poca importancia y no aprovechó su posición en la isla. Y ahí cerca estaba Siracusa. Siracusa sí aprovechó su posición en la isla. Gelón de Siracusa lo destruye en el 481, después de un asedio en el que sus murallas son arrasadas, y vende a sus habitantes como esclavos, y las tierras lo reparte entre los nobles de Siracusa. O sea, prácticamente quedó en cero Megara Iblea, justamente en el 481. Y en el 409 su ciudad, que es el que estamos, Selene, el Selinonte, ¿no? O sea, 80 años después, Selinonte, la ciudad creada por Megara Iblea, también sería destruida. Y también vuelto pues una simple aldea. Bueno, y aquí está, ¿no? Aquí habla de la expedición ateniense contra Siracusa, ¿no? Sabemos esa expedición pues en la cual fue un desastre. Acá está. En el 309 la ciudad todavía estaba guarnecida, pero después de que Marco Claudio Marcelo, o sea, el cónsul, la capturó en el 214, poco más se supo de ella, ¿no? Así. Ahí está. O sea, simplemente fue una villa, ¿no? Prácticamente se dice ciudad, pero ¿verdad? Fue una villa, un pueblo, ¿no? Ya no era una ciudad mediana como antes, ¿no? Fue algo menos que eso, algo menos que eso, algo menos. Entonces, esta es la efigie que han encontrado ahí, ¿no? Es una especie de sirena alada, o una especie de glifo, ¿no? Si te das cuenta, tiene unas patas de águila, ¿no? Aunque la nota dice otra cosa, ¿no? La nota nos habla de una sirena, pero más parece un glifo, en serio. Es un amuleto en forma de halcón, acá está. Es un amuleto en forma de halcón, una imagen del dios del cielo Horus. Este es de acá. ¿Ves? Y este es el plano visto desde altura. Ese es el centro del ágora. Justamente en Roma también hay un centro en su ágora de ellos, en su foro. También en su parte central hay una piedra negra, que dicen que es la que fundó la ciudad. Es la, es la piedra fundadora de esa ciudad. Bueno, acá también, mira, y también es negro. Es bien extraño, ¿no? Entonces, dicen que es posible que esto sea creado en honor al fundador de la ciudad, a Pámido. O sea, era una costumbre poner una piedra negra, ¿no? Como la cava, ¿no? Ahí está. La famosa piedra negra o la piedra de Saturno, lo cual también hemos hablado aquí. ¿Te das cuenta? Era un culto a estas entidades, o sea, era consagrada esta ciudad a estas entidades. Y por lo tanto estaban dentro del juego de tronos que estas entidades creaban en todas estas zonas, en todo este escenario. Bueno, y este es el cetro. Son los dos pedazos del cetro, ¿no? Del molde del cetro. Solamente podía haber un cetro. Entonces, los pedazos del molde se partían y se colocaban en diversos sitios, sobre todo en los templos, ¿no? Se colocaban dentro del cimiento del templo para que nadie pueda sacarlo, ¿no? Pero como ahora, gracias a la arqueología, se está excavando, se ha encontrado esto, ¿no? Pero cuando esto funcionaba, cuando estos templos estaban en funcionamiento, nadie podía agarrar y comenzar con su pico a cavar, a picar, ¿no? Las bases del templo, de los templos, este templo antiguo en pleno funcionamiento para buscar el molde, ¿no? Era bien difícil que no te pillen, es bien difícil. De hecho, que te iban a pillar si querías sacar los moldes para después mm, este, hacer tu propio cetro y decir que tenías tú el poder, ¿no? Porque el que tenía ese cetro era el que tenía el poder. Solamente podía haber uno, por eso se hacía esto. Y como yo veo aquí, yo creo que debe haber más partes de ese molde. Y si te das cuenta, el molde de la vara, no de la cabeza del cetro, sino de la vara,
Parece que es abierto, parece que sigue a otro molde más y que ese centro era más alto, era más largo también, era más largo. Entonces hay otro molde más abajo y de hecho que debe estar en otro de estos templos ahí, bien enterrado en la base, porque se ve muy pequeño, se ve muy pequeño. Yo creo que debe haber más moldes de lo que falta del báculo, de la parte del báculo, no de la parte de la cabeza del báculo, sino la parte de la vara del báculo. Ese, que debe haber más, debe haber más. Bueno, esto fue Review Política. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.